Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, gracias por estar una semana más ahí al otro lado escuchándome. Debéis perdonarme, pero tengo la voz ronca porque estoy algo enfermo, así con la gripe. Bueno, hoy vamos a tratar el cuarto y último tema de esta miniserie de charlas que he titulado como el lema central Orígenes. El tema de esta semana es de origen el cristianismo, que en sí es como la encriptación de los tres temas anteriores. La unión, por así decirlo, de Jesús de Nazaret, los cuatro evangelios y Pablo de Tarso. Todos ellos juntos son el camino que condujo al origen del cristianismo, cada uno a su manera. Los orígenes del cristianismo es un tema verdaderamente duro para algunos porque están en juego cosas que a gente le molesta, como por ejemplo, si hablamos de quién es el fundador del cristianismo y si se pone en duda algunos, digamos, temas que son usualmente aceptados como tradicionales, el oír decir a alguien, pues Pablo fue el fundador del cristianismo y no fue Jesús de Nazaret, a alguno le puede molestar. Pero es la verdad. Con esto lo que quiero decir es que el planteamiento de esta charla de hoy es puramente histórica, es decir, yo voy a mencionar lo que el sentido medio de la investigación habla, lo que sabemos por la historia, pero yo no toco el ámbito de la fe, sino que cada uno luego piense lo que yo digo y saque las conclusiones que le parezcan. El problema radica justamente ahí, en que casi todo es distinto a lo que parece. Lo primero está bien decir orígenes en plural y no origen en singular, porque el cristianismo es un proceso totalmente dinámico que tarda siglos en constituirse totalmente y que no tiene un solo fundador, sino que tiene varios. Y tiene varios orígenes. Lo segundo, también tendría que corregir el título del cristianismo y verdaderamente decir orígenes de los cristianismos, es decir, en plural también, varios cristianismos. ¿Por qué? Pues porque yo estoy convencido a lo largo de muchos años de estudio que ni una sola idea del cristianismo es original. No hay ni una, todo ha venido a ese lago llamado cristianismo. Lo que pasa es que la mezcla de las aguas que han fluido al lago del cristianismo, aguas que han venido desde distintos sitios, la mezcla es fantástica. La mezcla es una de las grandes construcciones del cristianismo, del espíritu humano, pero no tiene ninguna idea original. Por eso es interesante decir que hay orígenes y hay orígenes que son remotos y hay orígenes que son próximos. Los orígenes remotos es aquello que recibe el cristianismo de una manera indirecta, no de su religión madre. Me explico. La religión madre del cristianismo, de la que se va separando poco a poco, o alguno diría quizás que con más razón que es la madre que es la madre del judaísmo, la que va apartando al hijo, quizás ello sea más acorde con la verdad histórica. Pues la madre es evidentemente la religión de Israel del siglo I. Eso es Oriente, pero es que la religión de Israel tiene muchas madres y algunas muy sustanciales. Habría que hablar, por ejemplo, de los orígenes cananeos de la fe de Israel, a saber, todos los dioses de Israel. Yahvé, sin ir más lejos, Yahvé es la mezcla de los dioses de Israel antiguo que eran politeístas. Todos vienen del ámbito cananeo. Y Yahvé es la fusión de un dios marianita de Madián, del sur de Palestina, que se llamaba quizás así, o algo parecido con Baal, aparentemente su enemigo según la Biblia, y con él, que es el árabe de Alá, y que significa simplemente Dios. Ya tenemos ahí todo el planteo, en cananeo como orígenes remotos de la fe cristiana, y en esa conjunción en una divinidad única. Otros son los orígenes en la influencia de Egipto. Egipto tiene una enorme influencia en que el faraón es hijo de la divinidad. Eso hace que el monarca en Israel sea hijo especial de la divinidad y el profeta que más tarde. Fíjese si tiene importancia ese día de que la divinidad Horus, por ejemplo, puede encarnarse en el faraón. Tendrá una importancia más tarde, cuando el cristianismo en su figura del Mesías lo ponga no sobre la tierra, sino sobre el cielo.
y allí hay una influencia indirecta de Egipto, pero muy notable. Otra influencia, por ejemplo, de la Babilonia antigua. Esta Babilonia tiene una enorme influencia en Israel, porque todo el sistema del mundo, o sea, la religión, depende y la forma como concebimos a Dios, como concebimos el mundo. Pues bien, yo les puedo asegurar, y también tendríamos que explicar lo que hasta digamos el siglo XIX o el siglo XX, la manera como nosotros hemos concebido a Dios y al mundo incluso después de Galileo. Es prácticamente igual que el mundo acadio babilónico del 1750 a.C. Esto es una afirmación sorprendente, es decir, que el cristianismo tiene como base en sus orígenes un mundo que cuando nace tiene 1750 años, que es el mundo plano, el mundo que está debajo, el mundo que está debajo es el infierno, que la distancia desde la tierra, que es plana, hasta el infierno es lo que tarda un yunque en bajar 10 días y 10 noches, que el cielo es muy pequeñito, que las estrellas son fijas, que Dios está muy cercano, etcétera, etcétera. Todo eso es un mundo acadio babilónico, y ese es el mundo de los orígenes del cristianismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego el mundo de Israel, en el que nace Jesús, no es un judaísmo como nosotros nos lo imaginamos hoy, cuando nos vemos ahí a esos judíos en el muro de las lamentaciones, un judaísmo monolítico y fijo en absoluto. El judaísmo del siglo I era totalmente plural, era como un árbol, como muy frondoso, con un montón de ramas, y allí te podías encontrar lo mismo al que negaba la resurrección y el mundo futuro, como eran los saduceos, como aquel que la defendía a capa y espada, es decir, era un mundo polifacético. Pues bien, dentro de ese mundo polifacético hay dos grandes influencias, una la de la religión persa, y alguien dirá, ¿cómo la religión persa? Pues sí, la religión persa. Israel estuvo 3 siglos bajo el dominio del imperio persa y por lo tanto ideas persas se metieron, porque era una religión muy respetada por los judíos. Se metieron dentro del judaísmo, como por ejemplo el cambio tremendo que tienen los judíos del siglo III a.C., que no creen en absoluto en un mundo futuro, ni saben nada de la existencia del alma, ni saben nada del juicio final, pero que dice usted en el 290, 280 antes de Jesucristo. Los judíos no sabían que existía el alma, no creían en el mundo futuro y empiezan a pensar en ello. Buena conjunción de influencias. Una influencia persa que son los que inventan, digamos, el puente, que se llama Simbad, donde habrá el juicio final. Los que inventan que el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Esto lo dirán también los griegos. Son los que inventan la retribución. Son los que favorecen que el mundo sublunar y más arriba está lleno de ángeles y demonios. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta en los orígenes del cristianismo. Si ustedes leen una obra del siglo I que se llama La vida de Adán y Eva, les aseguro que si yo les quito el título y alguno que otro párrafo, y empiezan a leer cosas que les pasan a los ángeles y demonios, dirán, pero si esto es lo que piensa mi abuela. Y es un libro del siglo I de nuestra era, y es totalmente judío. Y luego está el helenismo, las religiones griegas y sobre todo la filosofía platónica, que establece claramente que el ser humano está compuesto del alma y el cuerpo, pero alma y cuerpo que son casi enemigos. La materia es casi enemiga, el cuerpo es la tumba del alma. Realmente esto ha influido hasta hoy, y eso no es una idea judía, ni tampoco cristiana, sino es una idea órfica y platónica, y fundamentalmente griega. La idea de la retribución, si tenemos un alma inmortal, que algunos defenderán que es persistente, es evidente que luego va a haber una retribución a los buenos y a los malos. Eso lo tenían clarísimo los griegos en el siglo VI a.C., 300 años antes que los judíos. Y nosotros lo heredamos de los judíos, también a través de los persas y los griegos. Es decir, que estamos absolutamente influenciados en el cristianismo, y repito, hágase la idea de que el cristianismo no es ningún meteorito caído del cielo con una verdad como si el cristianismo descubriera una revelación absolutamente nueva. O sea que hasta aquí podemos decir claramente
No hay absolutamente una sola idea ni una del cristianismo que sea original, pero eso, repito, no le quita importancia a la mezcla y al resultado final. Segunda gran idea. Jesús de Nazaret no es, tal como lo entiende la gente, el fundador del cristianismo, sino la base, el fundamento e impulso. ¿Por qué? Por dos razones. Procuraré ser lo más breve que pueda, porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizando el cristianismo, una vez constituido el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. Primera idea, Jesús es judío. Si ustedes ven ahora, y si lo hemos visto en los programas anteriores, si ustedes ven ahora lo que se enseña en los seminarios católicos, verán y se sorprenderán que, sin sacar las consecuencias, todos los teólogos católicos dicen Jesús nunca rompió los marcos del judaísmo. Entonces, si Jesús nunca rompe el marco del judaísmo, si están de acuerdo todos los estudiosos en que Jesús no quebrantó la ley, es decir, que tal como nos lo presentan a los evangelios a Jesús quebrantando el sábado, no era exactamente así, sino que en ese momento se discutía que se podía hacer en el sábado. Pero cuando los evangelistas escriben sobre Jesús, que va quebrantado el sábado, ese momento, en torno al 80 después de Cristo, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, en el momento en que la iglesia se está separando de la sinagoga, y por lo tanto hay que presentar al maestro peleándose con los fariseos, y de ahí la exageración. Les aseguro que todos, repito, todos los exegetas, es decir, eruditos, estudiosos, etcétera, intérpretes católicos del mundo de hoy, están absolutamente convencidos para que no nos saquen las consecuencias de que Jesús fue estrictamente judío y su religión fue estrictamente judía. Podemos decir que funda una alianza nueva, ni probablemente la Eucaristía es exactamente igual, tal como nos la pinta después Pablo, etcétera. Segundo, si ustedes toman la concepción de la salvación del ser humano en el cristianismo, verán ustedes cómo se diferencia de la de Jesús, la concepción del ser humano. El cristianismo parte del supuesto de que el ser humano está hundido en la miseria, que no puede salir de esa miseria, es el pecado y no hay manera de hacerse amigo de Dios, es decir, se condena. Pero Dios desde arriba dice, esto no es el fin de la migración, me apiado del ser humano y voy a enviar hacia ellos aquello que yo más quiero, que es mi Hijo. Y envía al Hijo del cual, por la maldad y la libertad de los seres humanos, le infligen una pasión y una muerte horrorosa. Pero como es Dios, resucita o es resucitado por el Padre, luego el ser humano se aprovecha de ese sacrificio vicario en pro de todos los seres humanos, del Hijo de Dios, se aprovecha creyendo y aceptando que Dios ha hecho eso por la humanidad. Es decir, en una palabra, el núcleo es que el ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y de fe en el que ha ocurrido lo que ha pasado con el Mesías y que Dios lo ha querido así desde la eternidad, de tal modo que se produzca una nueva creación con la muerte y resurrección de Jesús. Se apropian de sus beneficios como acto de fe. Eso es más o menos un resumen de cómo se salva un ser humano, es decir, tiene que mantenerse así hasta que llegue el momento de la muerte. Ahora una pregunta interesante. ¿Cómo pensaba Jesús de Nazaret que se salva a un ser humano? Pues pensaba, quienes se salvan son fundamentalmente los judíos, y si hay algún pagano que se salva, una de dos, o se convierte en judío, o bien, si no conocía el judaísmo, tendrá que cumplir la ley que está impresa en sus corazones. ¿Y cuál es la ley? La ley de Moisés. La ley natural, dice el judío del siglo I. Es exactamente igual al decálogo, por lo tanto, si un pagano cumple el decálogo, en realidad es como si cumpliera la ley judía, y se salva, pero cumple la ley judía, y luego dice Jesús, ¿quién se salva en Israel en el que yo vivo? Pues aquel que acepte mi mensaje de arrepentimiento y pase a entrar dentro del reino de Dios, que por cierto el reino de Dios es Jesús, en Jesús de Nazaret, y en esto coincido y estoy de acuerdo con muchos de los historiadores, es el reino aquí en la tierra,
y no en el cielo, que eso será la segunda fase, pero primero aquí en la tierra. Y eso también lo vimos cuando estudié a Jesús de Nazaret. Estudiamos. Reflejo de eso está en el milenarismo, la teoría de los 1000 años del reino de Dios en la tierra, que lo tenemos en Apocalipsis. Si yo digo, vamos, es que no se parece en nada la concepción de la salvación de un ser humano que tiene Jesús de Nazaret como buen judío y la concepción de la salvación de un ser humano que tiene el cristianismo. Luego nosotros tenemos que decir claramente que Jesús no puede ser estrictamente el fundador del cristianismo. Entonces tenemos que buscar en otra parte. ¿Y dónde buscamos? Pues buscamos para ver cómo son esos orígenes, en los seguidores inmediatos de Jesús. Los seguidores inmediatos de Jesús son judíos, ciertamente, pero están totalmente convencidos que con ese judío que era su maestro han ocurrido dos cosas que no les ha pasado a ningún pretendiente mesiánico hasta el momento. La primera es que Dios lo ha resucitado. Y ustedes podrían alegar cosas más raras como ¿cómo les va a parecer una cosa normal a un judío que cree en la resurrección de los muertos? Que Dios ha resucitado a Jesús. Pues sí, era totalmente anormal. Está claramente en el Evangelio de Marcos. Es totalmente anormal, porque lo que querían los judíos del siglo I era que iban a resucitar todos. Inmediatamente, algunos decían, con los justos inmediatamente antes del juicio. La singularidad está en que, como primicia, resucita uno que es Jesús. O sea, el primer punto, Jesús vive, está viviendo, está vivo entre nosotros. Segundo, el hecho de que viva entre nosotros, es decir, la resurrección de Jesús, hace que si era el Mesías, y dicen los seguidores, lo creemos, Dios lo ha puesto a su derecha y lo ha constituido el Señor y Mesías. Es decir, le ha confirmado su mesianismo a pesar de que todos los judíos digan, no lo creen, que Jesús se ha fracasado. Es decir, están convencidos de que si es un Mesías y como no lo han dejado ejecutar su tarea mesiánica, no tiene más remedio que bajar a la tierra para ejecutar su tarea mesiánica. O sea, fíjense qué cosa más importante. Están convencidos de que Jesús ha resucitado y que tiene que volver a la tierra para ejecutar su tarea. Eso hace que se pregunte, ¿nosotros comprendemos bien al Maestro? ¿No será necesario a la luz de esto que sabemos ahora que no lo sabíamos antes, que pensemos en toda su vida y toda su misión y toda su figura? Pues bien, esto es lo que yo les quiero transmitir, ese repensar, reinterpretar, volver a releer la figura de Jesús por medio de sus discípulos que son judíos. Es exactamente el acta del nacimiento de lo que luego será el cristianismo. Al principio no será nada más que una secta judía. Repito, repensar, reinterpretar y releer, y permítame unas pequeñas observaciones. Esos judíos que reinterpretan y están reunidos allí, dicen los Hechos de los Apóstoles que se reúnen 120 personas poco después de su muerte. Eso es reinterpretar. No lo hacen solo judíos de Israel, sino lo hacen también judíos de la diáspora, que hablan griego, que tienen una mente totalmente distinta, que están en Israel y en concreto en Jerusalén, porque en el siglo I estaban casi todo el mundo seguro que el Mesías vendría prontísimo, y la prueba es que en el año 66 una minúscula nación como es Israel se levanta contra Roma, que tiene más de 25 legiones. En ese momento se entiende. Es machacada y aplastada porque estaba totalmente convencido de que el Mesías vendría y el Mesías vendrá al Monte de los Olivos o Sion, dicen los profetas. Por lo tanto, muchos judíos de la diáspora venían y se concentraban en Jerusalén para esperar la venida del Mesías. Y si no venían en su tiempo, morir y ser enterrados en Jerusalén, de tal modo que, cuando viniera el Mesías, fueran los primeros en resucitar. O sea que tenemos un repensar de Jesús con gente que piensa en hebreo y arameo, los que viven en Israel. Y tenemos un repensar de Jesús con gente que piensa con categorías griegas y cuya lengua es griega y cuyo centro de reunión, que son las sinagogas, son griegos en Jerusalén. Y en Jerusalén se hablaba, por lo menos la mitad de la población más o menos hablaba griego, aunque la gente no lo crea en el siglo I, y desde luego Jesús entendía griego. Otra precisión, si yo tengo que repensar la vida, figura y misión del Mesías, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que puedo hacer es
ir a la palabra de Dios y volverla a leer, y entonces esa gente, estos seguidores de Jesús, que no son en absoluto tontos, a pesar de lo que diga el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, y lo dice porque se dice que los apóstoles eran letrados y tontos, pone de relieve la acción del Espíritu Santo. Esto, permítame ilustrarles, es una exageración de Lucas. Estos señores que se saben la Biblia de memoria, que son hebreos y que son griegos y que empiezan a pensar, se creen además que como Jesús es el Mesías, ojo, están en el inicio de la era mesiánica, y la era mesiánica se caracteriza por una efusión del Espíritu, hasta los jóvenes profetizan. Es decir, esos seguidores de Jesús no solo están convencidos de unas ideas previas, Jesús es el Mesías, Jesús ha resucitado, Jesús volverá, sino que además están convencidos de que poseen el Espíritu Santo, y con esa panoplia de ideas se dedican a buscar en las Escrituras todo aquello que les puede servir para repensar la figura de Jesús. Esto es, como digo, una interpretación. Ahora ven ustedes, bueno, esto de la reinterpretación suena un poco a laboratorio. Tras mucho estudio y apoyado por historiadores y eruditos, afirmo que esos 120 y los que conquistaron enseguida en Pentecostés son gente estudiosa. Repito, se saben de memoria su Biblia, saben cuáles son los pasajes mesiánicos que los rabinos de su tiempo dicen que están prediciendo al Mesías, inventan otros y encuentran otros, como por ejemplo en los capítulos 42 y 53 de Isaías hablan de un misterioso siervo de Yahvé que muere por el pueblo, que es un rey y que realmente no se sabe si resucita o no. Parece que sí, pero luego su descendencia será enorme. Los rabinos del momento de Jesús decían, ese es el pueblo de Israel, y el siervo que sufre, el siervo de Yahvé, que sufre, es el pueblo de Israel, o si queréis, el rey. Sin embargo, los cristianos dicen, os equivocáis absolutamente todos. Eso es una profecía mesiánica. A quien se refiere es a Jesús, que muere y luego resucita, y tiene una gran descendencia de seguidores. Otro caso, el famoso caso de Isaías también, que es el profeta más utilizado por el cristianismo primitivo. El caso de Isaías 7:14. El texto de Isaías 7:14 es una profecía de Isaías al rey Ajá o Acá. Ese rey Ajá o Acá está absolutamente angustiado porque los reyes de alrededor le dicen, oye, haz el favor de unirte a nosotros y luchar contra el imperio asirio. Y Acá dice, no, yo voy a pedir ayuda a Egipto, que está aquí, que son más fuertes que vosotros. Y se levanta Isaías y dice, Acá, haz el favor de no ser un bestia, confía en Yahvé, el cual te va a ayudar. Si tú no haces ninguna alianza con ningún príncipe extranjero que contaminará a Israel, Yahvé te ayudará, y el signo es, he aquí que una mujer joven dará a luz un hijo. Esa mujer joven de 12 o 13 años es una chica casada o con de la familia real, en fin. Y lo que está diciendo Isaías clarísimamente es que una niña de harén real, no indica quién, un joven, como luego veremos que se traduce al griego, va a tener un hijo que será realmente aquel que como guerrero defenderá a Israel contra el imperio asirio. Y se ponen tontos contra los egipcios, contra los de alrededor, que querían formar una coalición. Contra Siria es la profecía, pero aproximadamente en el siglo II a.C. esa profecía se traduce, porque aquí que una virgen dará a luz un hijo. Los rabinos no lo interpretan sino como una especie de error de la traducción griega, y ellos siguen con su texto hebreo, y no les importa un comino ese texto, no les importa nada. Pero vienen los seguidores de Jesús de lengua griega y dicen, la traducción al griego de nuestro texto de Isaías es la verdadera. He aquí la idea de que nuestro maestro nació de una manera maravillosa, como un héroe sin concurso de varón, y que realmente es el Mesías, porque es aquel que va a librar a Israel. Y aquí tenemos los dos casos de aquello, lo que yo digo, repensar, reinterpretar, y afirmo que ese repensar y reinterpretar es una labor del laboratorio teológico, es una labor de exegis, de reinterpretación, y quienes la hacen, los apóstoles y otros. No son tontos, sino gente que se conoce la Biblia de memoria,
y lo único que hacen es repensar la vida de Jesús y reinterpretar de una manera absolutamente nueva, leyendo la Biblia de una manera absolutamente nueva. Voy a darles otro ejemplo. Podríamos comparar este Big Bang de los orígenes del cristianismo, del nacimiento del cristianismo, a cómo nacen las sectas en Israel. Yo no sé si ustedes han pensado por qué los judíos del siglo I tenían 4 o 5 sectas. Los saríceos, los saduceos, los fariseos, los esenios, etcétera, etcétera. Segundo, el pueblo se dedica en líneas generales que saben todos los varones prácticamente leer, a estudiar su Biblia continuamente. Y tercero, de estudiar su Biblia continuamente se deduce que tienen distintas interpretaciones de la Biblia. Y en el momento en que varios formen una masa crítica y formen un grupo que tenga una entidad, eso será una secta en Israel. Una secta de apocalípticos, otras de enseños, etc. Solo conocemos aquella secta que tiene una masa crítica fuerte, que han superado el tamiz de la historia. Pero señores, si todo el pueblo es absolutamente observante, todo el pueblo oye la Biblia, que van todos los sábados a la sinagoga, es decir, los practicantes son el 95%, todos los carpinteros y todos los menestrales y todos se dedican a estudiar la Biblia en cuanto pueden. Como decía, si la mayoría de los varones, las mujeres no han aprendido a leer, con los textos que tienen ahí más o menos, pues es evidente que en torno al siglo IV o III a.C., cuando se difunde en Israel, es un poco más rico y hay más copias de la Biblia, pues resulta que nacen las sectas. Pues bien, no podemos y no debemos imaginarnos el nacimiento y el origen del cristianismo, sino como una secta más en Israel. Nace exactamente por eso. Es una tarea de exégesis, es un acto intelectual. Yo diría que arrimando el ascua a mi sardina, el nacimiento del cristianismo es un proceso filológico de filología, es decir, de nuevos textos, de leer las escrituras con nuevos ojos y realmente repensar a Jesús. Ahora bien, tengámoslo presente, este repensar a Jesús que tiene unas consecuencias enormes. Lo primero es sacar que de lo mismo que de la Biblia sale un montón de sectas, de las cuales han pasado el filtro de la historia 4 o 5, pues de la repensar a Jesús y de querer ser todo el mundo que está en posesión del Espíritu, sale un montón de representaciones de Jesús, un montón de representaciones de Jesús, un montón de reinterpretaciones de Jesús. Supongan que tenemos la máquina de historia y bajar en el siglo II, es decir, ya está en el cristianismo en proceso de consolidación. Y si fuera una ciudad de Asia, menos se encontraría con 10 o 12 cristianismos como poco. Luego, al principio, la pluralidad de reinterpretaciones de Jesús es enorme. Lo crea o no el catedrático y erudito en la materia del origen del cristianismo Antonio Piñero, recopiló e imprimió 82 evangelios, pues cada uno de esos evangelios era la bandera de una reinterpretación de Jesús, de una repensación de Jesús a través de la creencia de que tienen el Espíritu Santo y logra a través también de la idea de que la Biblia, la palabra de Dios, está a mi disposición y que Dios me hablará. Si yo me acerco a la Biblia para entenderla con rectitud de corazón, naturalmente es evidente que el cristianismo al principio era absolutamente plural. Les pongo un ejemplo que les pueda llamar la atención. Creo que les dije antes que sería más sensato históricamente decir que son los judíos, sobre todo después del gran fracaso de la revolución contra Roma, es decir, repito, la guerra del 66 al 70 contra Roma, machaca totalmente a Israel, y esta inicia, sin el templo ha quedado machacado, el templo de Israel, inicia una nueva etapa de su vida, que es totalmente distinta, y son ellos los que ya se van haciendo, quedan solo prácticamente los fariseos, a las demás sectas o los matan o los ignoran, o lo que sea. Lo cierto es que los judíos van a ser los que se separan. ¿Y por qué se irán separando de esa secta que luego se convertirá en el cristianismo? Pues porque han divinizado a Jesús. Si ese vaya un disparate, diréis o pensaréis alguno. No es un disparate. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y probablemente jamás se sintió
más hijo de Dios de lo que podía sentirse en profeta, no un hijo de Dios físico y real, pero sobre todo sus intérpretes de lengua griega hacen de él el hijo de Dios, interpretado de una manera no ofensiva al monoteísmo de Israel. Lo hacen y lo interpretan mucho más realista como un pagano culto, interpretando que es un hijo de Dios. En la religión normal greco-romana del Mediterráneo oriental, es decir, como que Dios tiene realmente la divinidad, tiene realmente hijos entre los hombres, es decir, poco a poco lo que se dará en esos orígenes plurales del cristianismo es que la idea de un hijo de Dios, muy tolerable por los judíos, es decir, un contacto especialísimo del rey, repito, del profeta o del ungido, del sumo sacerdote o del Mesías con Dios, a pesar de ser considerado como hijo real. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento nos ha quedado 4 tipos distintos y para mí incompatibles de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios. Lo voy a decir de alguna manera porque al principio no hay Trinidad, al principio no se ha pensado realmente cómo puede ser el Hijo, no se ha planteado en cuestiones filosóficas. Estamos en una secta que en realidad está esperando que el fin del mundo venga dentro de 10 minutos. Por lo tanto, dice las cosas, pero tampoco les da tiempo a precisarlas filosóficamente. Para eso necesitarán el cristianismo siglos y siglos. La primera manera de interpretar cómo es Jesús de alguna manera Dios lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de Pedro que es el capítulo 2. ¿Y saben cómo lo interpreta? Pues de una manera insólita. Hoy día sería declarado hereje, a saber, Jesús es un hombre normal, fue ciertamente un profeta, no dice Mesías, fue ciertamente un profeta. Una vez muerto Dios lo resucita, y una vez que está resucitado y lo pone a su derecha, lo constituye en Señor y Mesías. Se añade a profeta el título de Señor y el título de Mesías, lo confirma el Mesías. ¿Qué quiere decir esa teología cristiana? Quiere decir que Jesús es un hombre normal hasta el momento de su muerte, pero es elevado al estado divino después de su muerte y su resurrección. Eso hoy sería declarado herético, pero está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es un libro de historia y muchas veces transmite discursos, hechos e ideas de la antigüedad que no están de acuerdo con lo que luego evolucionará el cristianismo. Es decir, que estudiando el Nuevo Testamento con ojos críticos podemos incluso crear una historia del cristianismo que les diga cosas que luego será dogma. Ahí tienen una. La segunda está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando describe el bautismo de Jesús. Describe el bautismo en media frase. Y vino Jesús, se presenta ante Juan y lo bautizó. Y luego inmediatamente añade, y se abrieron los cielos. Más o menos en líneas generales, todos conocemos los eventos aquí narrados. Bajó el Espíritu Santo como paloma y le dice el Espíritu Santo, tú eres mi amado, tú eres mi hijo. Añade otro evangelista. Hoy te he engendrado. Esto es una cita del Salmo 2, versículo 7, que se emplea en toda la liturgia de Israel para decir que el rey es engendrado como hijo predilecto de Dios en el momento de su entronización en el trono. Cuando se cita el Salmo 2, ya sea en Marcos parcialmente o en otros evangelistas añadiendo alguna cosa, el judío de la época piensa que se cita, que se sabe el Salmo entero, y si está todo el Salmo entero, que no hace falta sentar nada más que 2 palabras, 2 o una para seguir con el Salmo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que es muy probable, no es seguro, ya que aquí hay disparidad entre los estudiosos. Probablemente Marcos cree que Jesús es un hombre normal hasta el momento del bautismo y que en el bautismo Jesús es adoptado. Lo mismo que Augusto, que no es hijo físico de Julio César, pero es adoptado por cuando Julio César sea asesinado. Y sería que está en los cielos y que es divino. Augusto, que no es hijo físico de Julio César, dirá, yo soy hijo de Dios, del Dios César. Algo parecido debe pensar Marcos. A saber, este es un hombre especial, que por su obediencia especial es elegido, especialmente por Dios en el bautismo, y que en ese momento es adoptado como Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Marcos? Ha adelantado la constitución de Jesús como divino desde el momento de la resurrección
a un momento de su vida. Tercera concepción. Es verdaderamente increíble cuando se piensa, quiero aclarar, que yo no digo nada que no esté en los libros católicos, lo que se enseña en la teología católica. Lo único que pasa es que no se suele enseñar esto en los sermones, pero está ahí, está en los libros de las facultades de teología. Copiadores de Marcos son Mateo y Lucas, cosa que ya traté en el vídeo de Origen de los Evangelios. Mateo y Lucas copian a Marcos y lo corrigen. La primera corrección de Mateo y Lucas sobre Marcos. El motivo, no sé si pensaron Mateo y Lucas que Marcos se había equivocado o tuvieron una inspiración especial del Espíritu Santo. La primera corrección es adelantar más todavía el momento de la concepción de Jesús como divino. La fecundación por el Espíritu Santo en el seno de María. Es decir, ni tienes razón Pedro que Jesús es divino en la resurrección, ni tienes razón Marcos cuando dice que es por adopción en el bautismo, sino que es divino ya desde su misma concepción. Ha sido adelantado al momento de la misma concepción, o sea, Jesús no es divinizado como Pedro y Marcos dicen, sino que es divino ya desde la concepción. Es muy distinto divinizar a una persona a que sea concebido como divino y segunda cosa. Fíjense ustedes, si Jesús empieza a ser hijo de Dios, divino desde el momento de su concepción, resulta que ahí no hay verdadera encarnación. Porque para que haya verdadera encarnación, que es fundamental en el cristianismo, es necesario que sea un ser persistente, que sí es necesario que un ser persistente descienda, se introduzca en el seno de María y allí se encarne y se haga un ser humano. ¿Cuándo se llegará a la plenitud dentro del Nuevo Testamento de este continuo progreso en la divinización o Jesús como ser divino? Pues es evidentemente en el Evangelio de Juan. Si leemos el cuarto Evangelio, que se escribe aproximadamente del 60 a 70 años después de la muerte de Jesús, le ha dado tiempo a repensar y reinterpretar a Jesús durante 60 o 70 años. Ustedes caerán en la cuenta que en el Evangelio de Juan se dice claramente, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y luego el verbo habitó entre nosotros. En el versículo 14, ¿qué quiere decir? Que aquí ya tenemos una divinidad absolutamente completa y la encarnación. ¿Cómo se formará el dogma futuro? Rechazando la postura de Pedro y la postura de Marcos y mezclando la postura de Mateo y Lucas divino desde la concepción con la postura de Juan, que los demás no tenían. Estamos, como ya les digo, en un proceso de repensar. Otro caso lo vamos a ver, por ejemplo, con eso de que Jesús quebrantó la ley. Cuando estos discípulos de Jesús de lengua griega y de lengua hebrea reinterpretan a Jesús a base de leer la Escritura, no lo hacen porque les da la gana, sino siguiendo las normas de los rabinos de su tiempo. Esas normas son dos o tres fundamentales. Una es el de promesa y cumplimiento. Todo lo que se haya dicho en la vida, que de alguna manera yo recuerde que puede encajar con la vida de Jesús, lo sublime, lo divinizo, de alguna manera lo hago ya Mesías, más o menos divino, y se lo aplico a Jesús. Por ejemplo, el caso de lo que habíamos hablado del siervo de Yahvé o de la concepción milagrosa. Otro modelo es la excepción y sustitución. Todo lo que ha venido después de Jesús, por ejemplo, el pueblo sustituye y se inserta en la historia de Israel, pero cambiando, adoptando, sustituyendo todo lo que antes había. Es decir, el pueblo de Israel, si no cree en Jesús, será falso. El nuevo pueblo que cree en el Mesías es verdadero. La institución del sacerdocio pasará al sacerdocio de Jesús. Todos los profetas serán los profetas en una palabra. La iglesia será el verdadero Israel. El tercer modelo será el del cambio radical, que lo tienen ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 5 aparece esa famosa antítesis, Jesús hablando como el nuevo Moisés. Habéis oído que se dijo, por ejemplo, no adulterarás, pero yo os digo, y así hasta 10 o 12 veces. Aquel que mira a una mujer se comete físicamente ningún acto sexual con ella, indecoroso, ya es adúltero. Es decir, se sustituye la palabra de Moisés por las palabras de Jesús. Si pudieran analizar ustedes el Evangelio de Mateo,
verán claramente que Mateo ha sustituido a Moisés por Jesús. Como resultado tenemos una reinterpretación de fábula del personaje. Y el tercer tema en que discuten y de lo que están en el Nuevo Testamento, pues sería el proceso de salvación, cómo se pasa de la concepción que Jesús tenía de la salvación del ser humano a otra radicalmente distinta. Resultado, lo que ocurre es que el proceso de repensar a Jesús es tan tremendo que desde el punto de vista de la historia, el Jesús histórico que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea se convierte en un personaje celestial, el Cristo de la fe que existe solamente en la teología, es decir, que no corresponde estrictamente al Jesús de la historia porque es una repensación. Luego, el origen del cristianismo es un acto intelectual de reflexión sobre las escrituras sagradas por un grupo de discípulos que están absolutamente convencidos de que Jesús vive y que Jesús es el Mesías y que volverá y que no habían entendido realmente ese Jesús hasta que supieron exactamente que había resucitado, pero realmente eso es solo el comienzo. Y para resumir en una palabra, el cambio de Jesús de la historia al Jesús predicado es tan tremendo que un teólogo del siglo XX, que no es católico, llamado Rudolf Bultmann, que es uno de los mejores teólogos del estudio en su conjunto de la cristiandad, dijo: el gran cambio está en que Jesús era el predicador del reino de Dios, y si es el predicador de un reino, se transforma en predicador, en objeto de la predicación. Se predicaba el reino de Dios, ahora lo que se predica es a Jesús, o sea que Jesús pasa del predicador del reino o predicado, o de una manera un tanto más ofensiva. Lo dijo un sacerdote católico que luego le costó la excomunión en 1906. Aproximadamente, que dijo: Jesús predicó el reino, pero lo que vino fue la iglesia. Esa frase le costó la excomunión. Muy bien, mis estimados oyentes, pues esta es en líneas generales lo que tengo que contaros hoy. Espero que os haya gustado. Lamento la voz con que he tenido que preparar este vídeo y les pido disculpas y nos vemos la próxima semana, es cual espero estar ya mejor. Gracias y hasta pronto.